Bendiciones y bienvenidos al libro de Samuel, en donde quería compartirles en estos primeros 5 capítulos algunas enseñanzas prácticas que son tremendas. También quería recordarles un poco de dónde venimos, ya que hacía tiempo que no continuaba con el Antiguo Testamento y la idea principal de este canal fue la lectura total de la palabra de Dios, para que a través de la lectura constante, desde Génesis hasta Apocalipsis, podamos crecer en el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento de la verdad. Así que antes de comenzar, quería como ponerlos en contexto de dónde era que venimos. Vimos un periodo muy oscuro antes de Samuel, que es el periodo de jueces, donde Israel ya estaba establecido en la tierra prometida, pero había abandonado a Dios, y por lo tanto vinieron sobre ellos las consecuencias que Dios ya les había dicho que venían si iban a desobedecer. Por lo que, se vino un periodo de opresión muy grande de parte de las naciones vecinas sobre el pueblo de Israel. Y pero Israel, en medio de ese dolor, en medio de la oscuridad, clamaban, y Dios les fue levantando distintos jueces. Y de hecho, Samuel es el último juez, ya que después de Samuel viene el periodo de reyes, con el rey Saúl y con el rey David. Y es muy probable que conozcan algunas de las historias de este libro, del libro de Samuel, porque aparece David, el rey David. Así que vamos a comenzar con la lectura. Y comienza la historia contándonos acerca de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Dice que cuando subían al templo a adorar, a celebrar las distintas fiestas que tenía que celebrar Israel, anuales, dice que Penina la irritaba, como ven acá. La irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice que así hacía cada año, por lo cual Ana lloraba y no comía. Después de que su esposo la consolara, comió y se fue a orar al templo de Dios, donde se encontraba el sacerdote Elí, como está acá. Dice que ella lloraba con amargura, y lloró abundantemente y oró a Jehová. Y dice que se comprometió, hizo un juramento. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el sacerdote la estaba mirando, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Después vamos a estar hablando un poco de este tipo de oración y lo que hizo acá arriba, que se comprometió. Después de orar, después de derramar su corazón delante de Dios, lo que sucedió fue que el sacerdote Elí la veía y, como habíamos visto, no la escuchaba. Entonces pensó que estaba borracha y como que la reprendió y le dijo: digiere ya tu vino. Y entonces Ana obviamente se defendió y le dijo que no estaba ebria, sino que había derramado su corazón delante de Dios porque estaba muy, muy afligida, muy angustiada. Por lo que Elí le responde: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Después continúa diciendo que, Dios la escuchó. Cuando volvieron a su casa, ella quedó embarazada, y le puso por nombre Samuel. Y resulta que ese compromiso que tuvo Ana con Dios fue que si ella quedaba embarazada y tenía un hijo varón, se lo iba a entregar a Dios para siempre. Así que Dios la escuchó, le dio un hijo, y ya una vez que se cumplió el periodo, cuando ya lo destetaron, nuevamente volvían a subir como cada año a la presencia de Dios, al templo de Dios, y se lo entrega al sacerdote Elí, y le cuenta que por este niño yo estaba orando y Dios me lo otorgó. Y la primera enseñanza que quería compartir con ustedes era acerca del versículo 11, que dice acá que ella estaba orando con amargura y estaba llorando abundantemente, y que se comprometió, hizo un juramento, hizo un voto. Y hoy en día no es necesario hacer esto. De hecho, recomendaría que tengan cuidado. Por lo general, siempre cuando estamos en situaciones difíciles,
como que somos tentados a como intentar negociar con Dios. Y no es algo que la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, nos aconseja hacer. De hecho, cuando habla acerca de pedir, dice solo pedir, pedir con fe, pedir conforme a la voluntad de Dios y confiar en su gracia. Eso es muy importante que entendamos, que tengamos cuidado a la hora de comprometernos con Dios. Llegando al capítulo 2, vamos a ver el cántico de Ana. Como se imaginarán, después de esa tremenda noticia que recibió, después de haber quedado embarazada y después de haber dado a luz un hijo, explotó como en alabanza y en gratitud a Dios. Y este canto es similar al de María. Tal vez algunos lo conozcan y otros no. Pero ahí está el Nuevo Testamento. No me acuerdo bien en qué evangelio, pero está el cántico de María y es muy parecido a este. En donde se centra en Dios, obviamente. Empieza hablando de mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová. Y como que pone, hace como una advertencia, como que pone al rico y al pobre, diciéndole al rico que no se la crea, a todos aquellos que tengan cosas, por ejemplo, en este contexto sería su rival, ¿no? Penina, que Dios le había dado un hijo y ella se engrandeció contra ella. Entonces acá, en este canto, que se centra en Dios, lo que hace es repetirnos y hacernos saber que nadie es fuerte en sus propias fuerzas, que Dios es el que empobrece y Dios es el que enriquece. Él es el que levanta y Él es el que abate, como ven acá. La segunda parte del capítulo 2 nos cuenta acerca del pecado de los hijos de Eli, como vemos acá arriba. Y dice algo tremendo, porque ellos eran sacerdotes. Y dice que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Y obviamente estaban ignorando completamente todas las leyes que tenían que ver con los sacrificios y las ofrendas que traían la gente del pueblo para Dios. Estaban haciendo lo que les convenía y hacían lo que querían. Por lo que Dios, vamos a ver más adelante, que reprende a Elí, porque no los corrigió. Cuenta también que los hijos de Elí se estaban acostando con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. O sea, una locura total. Y bueno, su padre les reprende y les dice, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y bueno, vemos que es una reprensión bastante suave, teniendo en cuenta la maldad de estas personas y las cosas que estaban haciendo. Y no solo ellos, sino que a causa de su pecado producían más pecado en las personas, porque ellos eran los que daban el ejemplo. Y vino un varón de Dios a Elí, que obviamente le vino a reprender porque sus hijos estaban haciendo cualquier cosa. Y acá está el versículo clave. Dice que Elí estaba honrando a sus hijos más que a Dios, por lo que Dios le dice que iba a acabar con la vida de sus dos hijos en un mismo día, y que su sacerdocio iba a pasar para otra persona. Y dice una frase también muy conocida, que es esta de acá: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y llegando al capítulo 3, vamos a ver el llamamiento de Samuel. Comienza diciendo que ya era de noche, y cuando se fueron a acostar Elí y Samuel, Dios estaba llamando a Samuel, pero, como vamos a ver acá abajito, dice que Samuel todavía no conocía la voz de Jehová, y ni tampoco le había sido revelada. Así que lo que sucedía era esto: Samuel estaba durmiendo, y de repente escuchaba que le llamaban, y le decían Samuel. Entonces él, pensando que era Elí, se levantaba de la cama, iba hasta donde estaba Elí, y le decía, acá estoy, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y Elí le decía que no lo había llamado, que vaya y que se acueste. Y ya después, a la tercera vez que Dios le llamó y que Samuel se acercaba a Elí y le preguntaba qué pasaba, qué necesitaba, Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel, por lo que le da instrucciones de cómo tenía que responder y que se quede para escuchar lo que Dios le iba a decir.
Así que sucedió eso, y lo llamó la cuarta vez Dios a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo, le confirma lo que ya le había dicho a Elí por el varón anterior, que iba a reprender a sus hijos porque estaban blasfemando contra Dios y que Elí no los había estorbado. Y al otro día, Elí, llamándolo, le pregunta a Samuel, al final, qué fue lo que Dios le había dicho. Y no lo dejó sin escapatoria, porque Samuel no le quería contar, obviamente, porque eran malas noticias. Pero bueno, al final le contó, y Elí termina diciendo: bueno, Jehová es, que haga lo que le pareciere. Y llegamos ya al capítulo 4, y como ven acá arriba, los filisteos capturan el arca. Resulta que Israel estaba teniendo pelea con los filisteos, y perdieron una batalla que tuvieron, por lo que Israel no tuvo mejor idea que decir: bueno, ahora vamos a traer el arca de Dios para que Dios esté con nosotros. Recordemos que el arca representaba la presencia de Dios, era como el objeto más sagrado, más santo que tenían en todo Israel. Así que trajeron el arca a la batalla junto con los sacerdotes y un montón de ruido. Y cuando llegó el arca al campo de batalla, gritaron, hicieron fiesta, dijeron: listo, ahora sí, Dios va a estar con nosotros. Eso era lo que pensaban. Y sucedió que cuando llegó el arca y los filisteos escucharon todo el ruido que estaban haciendo, se asustaron, obviamente. Y vieron que habían traído el arca y dijeron: bueno, ahora sí, Dios está con ellos, vamos a perder. Pero sin embargo, a pesar de eso, se esforzaron y decidieron pelear igual, para no ser siervos, dice. Así que pelearon, y dice que los filisteos ganaron otra vez. Israel fue vencido y el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, se escapó, sobrevivió de la batalla que tuvieron, y fue y le llevó la noticia a la ciudad. Y cuando se enteraron, como ven acá, toda la ciudad gritó. Y después le llevó la noticia a Elí, y cuando Elí escuchó que sus dos hijos habían muerto, y que el arca de Dios había sido tomado, dice que se desnucó, se cayó hacia atrás y se desnucó. Y su nuera, la mujer de Fines, uno de los hijos de Elí, estaba embarazada, y estaba por dar un hijo, y después de dar a luz, ya se estaba por morir también, y le puso por nombre Icabod al hijo. Y hace poco hice un video acerca de este nombre y de su significado, y una enseñanza que es muy importante que recordemos nosotros, y se los voy a dejar por acá, o por acá, por allá. La segunda enseñanza que quería compartirles era acerca de esta situación que vimos hace un ratito, cuando dice que Israel fue vencido delante de los filisteos, y que dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y esto quería compartirles porque, claro, el pensamiento de ellos era: Dios no vino con nosotros la primera vez porque no teníamos el arca, pero la razón por la que Dios no había ido con ellos a la batalla era porque estaban viviendo una vida en pecado. Estaban viviendo lejos de Dios, y cada uno, como vimos en el libro de Jueces, hacía lo que le parecía. Entonces Dios obviamente no iba con ellos en las batallas, como ya les había advertido por medio de Moisés lo que iba a suceder si desobedecían. Entonces el razonamiento de ellos fue: bueno, no le demos a Dios la oportunidad de que no vaya con nosotros, y traigamos el arca, que representaba la presencia de Dios, como queriendo obligar a Dios a hacer lo que ellos querían. Y de esto podemos aprender muchísimo. Hay consecuencias que vienen, sí, por el pecado y por descuidar la palabra de Dios, por tomar decisiones apuradas y sin consultar qué es lo que Dios quiere hacer. Y no podemos obligar a Dios a, a que venga con nosotros, por así decirlo, que haga lo que nosotros queramos, sino que nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que estar atentos al consejo de Dios, porque todas las decisiones que tomemos traen consecuencias. Y ahora sí, llegando al capítulo 5, vamos a ver el arca de Dios en la tierra de los filisteos.
después de que tomaron el arca del pacto, el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, la llevaron a un lugar llamado Asdod y la pusieron en el lugar del dios de ellos, que se llamaba Dagón, en el templo de ellos. Así que la pusieron ahí, el arca de Dios, como diciendo, acá está, este dios fue el que venció al dios de Israel. Y lo que sucedió fue que al otro día, esta estatua de este dios, este ídolo que ellos tenían, estaba tirada en el piso. Así que la levantaron y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar el día siguiente, dice que esta vez la cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Así que lo que pasó fue que después de eso, la mano de Dios empezó a grabar sobre todos los habitantes de esa ciudad y dice que le empezaron a salir tumores y algunos morían. Así que al ver todo esto que Dios estaba haciendo en medio de ellos, lo que pasó fue que empezaron a pasarse el arca. Empezaron a pasarse el arca de ciudad a ciudad. Vemos acá que la llevaron a Gat y después de que empezó a herir a la gente de Gat, la pasaron a un lugar llamado Cron. Y cuando la vieron, dice que los ecronitas dieron voces, estaban gritando, porque claro, ya habían escuchado todas las cosas que habían pasado en las otras ciudades por causa del arca, por causa de la presencia de Dios, y sabían que venía el arca y venía mortandad, venía enfermedad, venían problemas. Así que después reunieron a los principales filisteos y se pusieron de acuerdo para volver el arca al pueblo de Israel. Dice que había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Y así termina el capítulo 5 del primer libro de Samuel, y espero que alguna de estas enseñanzas y estas historias Dios les haya hablado. Si Dios permite, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Bendiciones y paz del Señor.